¿Qué tal? Buenas tardes. Soy el doctor Mendoza Lincoln Finley Wesley, médico residente del Servicio de Neumología del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen. El día de hoy voy a presentarles el caso del tema de tuberculosis. El objetivo de esta presentación es conocer y concientizar en el estudio y manejo de la tuberculosis, en donde el índice de todo el temario va a ser definición, clasificación, fisiopatología de la enfermedad, diagnóstico y tratamiento. Tenemos que la Organización Mundial de la Salud, en su guía de lo que es tratamiento preventivo de la tuberculosis en el 2020, menciona que la tuberculosis es una enfermedad causada por Mycobacterium tuberculosis, que esta es una micobacteria gram positiva. Es un bacilo alcohol ácido resistente, de crecimiento lento, y sobre todo es una bacteria aerobia estricta e inmóvil. La clasificación que da lo que es el CDC referente a la tuberculosis lo va a clasificar de acuerdo al estado clínico del paciente, teniendo así un estado latente y un estado de enfermedad activa como tuberculosis propiamente dicha. El estado latente, como ya había mencionado, es un paciente asintomático. No tiene síntomas, no es transmisor de enfermedad y su prueba de tuberculina puede salir positivo, pero eso no indica que el paciente tenga enfermedad activa. Y el riesgo de tener la enfermedad activa se incrementa en este tipo de pacientes. Y el otro lado tenemos el paciente con enfermedad activa o tuberculosis como enfermedad propiamente dicha. Es un paciente con síntomas, puede presentar o calificarse como sintomático respiratorio, con tos con expectoración mucopurulenta mayor de 14 días, asociado a otros síntomas o no. O el paciente se caracteriza ya por ser un paciente transmisible y que la prueba de tuberculina o que prueba de IGRA puede salir positiva también, sí, con presencia de vaciloscopía positiva, y radiográficamente se evidencian lesiones de enfermedad activa. La fisiopatología de la tuberculosis, según esta revisión de Mason en el 2022, en su tema de fisiopatología de tuberculosis y lo que es la intervención del factor de crecimiento endotelio vascular, en donde te menciona 7 puntos importantes, en donde te dice el inicio y el fin de la enfermedad o del ciclo de la enfermedad en una persona es la aerolización, en donde una persona que presenta la enfermedad es transmisible, presenta mediante tos, expectora lo que son los bacilos alcohol ácido resistente, como son los bacilos Mycobacterium tuberculosis, a una persona que no padece la enfermedad. ¿Y qué va a hacer? Estos bacilos van a ir a los sacos alveolares, en donde se van a encontrar los primeros componentes de respuesta inmune de nuestra vía respiratoria, que vendrían a ser los macrófagos alveolares con la presencia de células dendríticas, ¿cierto? En donde van a capturar prioritariamente, el macrófago va a capturar a estas Mycobacterium tuberculosas y los va a fagocitar. Sin embargo, las células dendríticas, al ver esta exposición, van a ir hacia el lado de las células, los ganglios linfáticos, para promover lo que es el estímulo y la secreción de linfocitos T helper tipo 1. Entonces, ¿pero qué hace la Mycobacterium tuberculosa como medio de defensa? Como medio de defensa va a inhibir que se activen los fagolisosomas y los va a bloquear al fagolisosoma del macrófago, con el objetivo de replicarse y dividirse dentro y el interior del macrófago. Ante ese contexto, el macrófago te va a liberar lo que son citoquinas y te va a liberar el factor de crecimiento de endotelio vascular. Al liberarse estos componentes, lo que va a lograr es que se produzca un proceso de angiogénesis y una respuesta inmune mucho mayor de lo que ya vi en el inicio. Ante todo ese contexto inmunológico, se va a producir la formación del granuloma y el paciente puede presentar y comenzar a presentar clínica sintomático respiratorio asociado con otros síntomas, ¿sí? Y eso, el paciente puede convertirse en un principal portador y transmisor de la enfermedad.
Tenemos los factores de riesgo, en donde el CDC menciona como alto riesgo en dos puntos importantes. Un paciente que tenga un sistema inmunosuprimido, esté en un estado de inmunosupresión, y un paciente que tenga o que haya sido infectada recientemente por la bacteria de la tuberculosis. ¿Y quiénes están en este último acápite? Está un paciente que haya tenido contacto con un paciente diagnosticado de tuberculosis, en aquellos pacientes menores de 5 años que en donde tenga una prueba positiva en lo que es en tuberculina ya condiciona que en un futuro padezca la enfermedad. 2, 3, el condición social o la condición social de la persona, que sea un paciente que viva en la calle o viva de forma en hacinamientos o en formas en donde exista mucha conglomeración de personas. Y también, sobre todo, que considerar el personal de salud. Personal de salud, aquellos que están monitorizando las penitenciarías, a los pacientes que tienen a cargo los asilos, para personas que tengan a cargo la residencia en donde conviven pacientes con HIV. Y en aquellos pacientes que tienen inmunosupresión, prioritariamente, ¿qué población es la que se ve mayor afectada o mayormente podría verse afectada? Tenemos a la cabeza el virus de inmunodeficiencia humana, ¿no? Luego de ello tenemos a pacientes con algún abuso de sustancias nocivas, tóxicas o drogas endovenosas, aquellos pacientes que ya tienen alguna enfermedad como la silicosis o el diabetes mellitus, o tengan alguna enfermedad renal crónica grave, que tengan baja peso corporal, que estén condicionados, tengan algún tipo de trasplante de órgano, o que tengan algún tipo de cáncer en cabeza y cuello, y que esté con tratamiento con corticoides o inmunomoduladores. El diagnóstico puede verse, 3 criterios se puede considerar: microbiológico, clínico e imagenológico. Cuando hablamos de un criterio microbiológico, la idea y el objetivo es evidenciar al bacilo o la bacteria y ver que exactamente este organismo está en el medio donde estamos estudiando. Puede ser baciloscopía, evidenciar que el bacilo está mediante microscopía ahí. Si es un medio de cultivo, evidenciar el crecimiento de unidades formadoras de colonias de dicho. Si es una prueba de sensibilidad, determinar lo que es el estudio de ADN con el fin de buscar un tipo de sensibilidad. Entonces, lo que nosotros identifica, el objetivo microbiológico es identificar y demostrar que la bacteria se encuentra y que sea la principal causa de por qué de los síntomas del paciente. Criterio clínico: paciente con síntomas o sintomático respiratorio, como manda la norma técnica del 2023, y el criterio imagenológico, que el paciente presente signos radiográficos o tomográficos de enfermedad activa. El tratamiento se explica o se clasifica en 2 partes. Si el paciente es una paciente con tuberculosis latente, o si tiene el paciente enfermedad activa. Si es tuberculosis latente, tenemos 4 puntos, tenemos 4 pautas. La primera pauta es isoniazida sola, ajustada a peso de paciente, por 6 meses con una dosis máxima de 300 miligramos diarios. Tenemos la otra combinada de isoniazida y rifampicina por 3 meses, combinado diario, en donde la dosis máxima de isoniazida va a ser de 300 y la de rifampicina igualmente de 600. La última es de rifampicina sola, dándolo de forma diaria por 4 meses con una dosis máxima de 600 miligramos. Y la rifampicina más isoniazida, que en nuestro hospital no aplicamos porque no tenemos la disponibilidad, según la norma técnica recomienda que sea dado mayores de 2 años de forma semanal durante 3 meses, llegando a efectivizar solo 12 dosis de tratamiento. Tenemos el tratamiento de la tuberculosis activa en casos sensibles, ¿no? Tenemos 3 puntos importantes en este tipo de pacientes. ¿Por qué? Porque una es paciente que tenga afección con inmunodeficiencia humana
Otro es paciente que esté inmunocompetente o que no tenga ninguna infección de HIV. Y el otro paciente es un paciente que tenga una tuberculosis miliar o una tuberculosis extrapulmonar o una tuberculosis con afectación del sistema nervioso central u osteoarticular. ¿Y cuál es la diferencia de estos tres? El tiempo en el que se va a dar el tratamiento. Tenemos la primera para un paciente que no tiene afección por VIH. Fase 1. Damos 2 meses de isoniazida, rifampicina, etambutol y piracinamida, con una fase 2 en donde vamos a dar 4 meses de drogas interdiarias de isoniazida con rifampicina, llegando hasta 56 dosis según la norma técnica en esta segunda fase. Tenemos la tuberculosis miliar extrapulmonar u sistema nervioso central u osteoarticular, en donde la fase 1 te mantiene algo parecido a lo mencionado anteriormente, 2 meses de isoniazida, etambutol, rifampicina y piracinamida, con 10 meses de isoniazida y rifampicina de forma diaria. Y a pacientes con inmunosupresión por VIH se les recomienda dar 2 meses de isoniazida, rifampicina, etambutol con piracinamida y 4 meses de isoniazida y rifampicina de forma diaria. Bueno, terminando con la exposición, podemos decir que ya conocemos un poco más de lo que implica hablar de tuberculosis. Quizá para muchos cuando hablamos de tuberculosis es un tema delicado que muchas veces trae como cierto temor al que se puede enterar mi familia o mis amigos o mi entorno social en base a la noticia que pueden recibir en qué caso uno padezca de tuberculosis. En este tipo de casos lo que nosotros podemos decir que es una enfermedad que se puede curar. Es una enfermedad que se puede curar, que podemos, mientras más pronto recibe el tratamiento, las secuelas en el paciente pueden ser menores. Eso sería todo. Gracias por la oportunidad.